puedas rendir tu corazón, puedas entregar tu vida a Cristo, que el Señor utilice a Nelson como instrumento útil en sus manos para que pueda llegar a tu corazón y que puedas dar ese paso de fe y entregar tu vida a Cristo. Nelson, que el Señor te bendiga. Buenas noches. Es un placer poder volver a estar junto a ustedes en una iglesia muy querida, muy apreciada, que hace muchos años, prácticamente todos los años, al menos una vez podemos compartir. Y bueno, primeramente que dejarles el saludo de mi familia que quedó allí en Paraná, Roxana en especial. Muchos cariños, hay muchos que les conocemos desde hace muchos años y es bueno cuando uno está en un lugar que conoce ver gente que no conoce, porque eso es seña de que la obra está creciendo, se están moviendo y que hay personas que más allá de aquellos que les invitan tienen necesidad de Dios y creen que en este lugar pueden precisamente ser alcanzados por Él y encontrar la paz que tanto han... Lo que quiero compartir en estos días es, hoy los chicos, una de las primeras preguntas que me hicieron es, ¿qué edad tenés? Me mataron, tengo 53 para los que creen, espero que piensen como los chicos no mienten, dijo un hermano, me dieron 40, así que yo me voy con 40 años. Y es que precisamente la edad, ¿sí?, no solamente es el tiempo acumulado que lo siente nuestro cuerpo, sino que también el tiempo es importante para Dios. En el Salmo 90, quiero que vayamos a un versículo muy especial que resume el pensamiento de Dios para con nosotros, o el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos en función del tiempo. El verso 12 es una porción muy conocida, ¿sí? Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros el paso del tiempo lo medimos generalmente en años, ¿sí? Es decir, cuando nos preguntan ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Se puede todavía no contar, ¿sí? Sí, 30. ¿Pero cuántos meses? Y a ver, hay que sacar cuenta, ¿no? 360 meses, ¿no? Sí. 3 por... Vamos, hay ingenieros acá, son más hábiles que yo, ¿sí? ¿Y cuántos días? ¿Y cuántas horas? No, es que nosotros la edad la medimos precisamente por años. Sin embargo, Dios no mide los tiempos por años. Es interesante porque en el Salmo 90 la palabra que más se repite, ¿cuál es? Echale una ojeada rapidita al Salmo 90. Decime, ¿cuál es la palabra que más se repite? Días. Días. Y lo leíamos, enséñanos a contar nuestros días. Y nosotros tenemos un gran problema porque nosotros precisamente le damos relevancia a los años. Vos fijate que el mismo sabio Salomón decía, ante las canas, símbolo de años, te levantarás y honrarás, ¿no? Haciendo referencia a que debemos vivir una vida de respeto hacia nuestros mayores y reconocer que hay sapiencia que se tiene por una trayectoria de vida y lo medimos a través de los años. Sin embargo, esa sapiencia, esa experiencia es el resultado del día a día. Dios no nos invita a proyectar por años, sino que lo primero que nos invita es que nos hagamos cargo de nuestro día. Todos tenemos proyectos, ¿o no? ¿Sí o no? Más allá de la edad tenemos proyectos que sabemos que podemos lograr o que anhelamos lograr. ¿Y cuánto tiempo llevan esos proyectos? Conseguirlos. A veces años. Años. Ahora, la pregunta que nos hace Dios, ¿y qué pasa con el día? ¿Qué pasa con este día? ¿Qué pasa con este día? ¿Te acordás? El salmista David decía, este es el día que hizo Jehová. ¿Cómo termina? Nos alegraremos y gozaremos en él. ¿Cuál es el día que hizo Jehová? Que hizo Dios. ¿Cuál? Este. Es este día. Nosotros a veces, por proyectar en años, en meses, nos olvidamos de vivir y disfrutar el día.
Porque el mayor regalo que Dios nos ha dado es hoy, es este día que tenemos, es este día. Y nosotros a veces perdemos el disfrute del presente porque vivimos de glorias del pasado. A mí ya me está pasando que cuando me encuentro con los muchachos de mi época, y antes me reía cuando mi mamá decía que se juntaba con las chicas, y ahora yo me junto con los muchachos, y para mí son más jóvenes que las chicas de mi mamá, ¿no? Los muchachos de mi época, empezamos a hablar ¿de qué? Del pasado, de cómo disfrutábamos, cómo vivíamos, y siempre terminamos en lo mismo. Los jóvenes de ahora no saben disfrutar. Los niños de ahora no saben disfrutar. Y siempre proyectamos el pasado al presente. Y vivir de las glorias del pasado es entregarnos a un fracaso en el presente. El sabio Salomón decía, nadie que diga que el tiempo pasado fue mejor, dice esto en su sano juicio. Eso lo dice la versión de H.B. Pratt, de esa manera, ¿sí? No digas, dice la 60, que el tiempo pasado fue mejor, porque no dirás esto con cordura. Porque nosotros siempre anhelamos algo que tuvimos o vivimos para que otros lo tengan y lo vivan en un contexto absolutamente distinto, en un día distinto. Y nos olvidamos vivir este día. Y este es el día que hizo Dios. ¿Cuánto te has gozado y te has alegrado en Él? Y a veces decimos, ¿y cómo me voy a gozar y alegrar en Él si precisamente no tenés idea la cantidad de cuentas sin pagar que tengo en mi escritorio, en mi Biblia, en mi mesita de luz? ¿Cuántos los problemas que tengo? ¿Cómo me voy a gozar? Hay un proverbio español que dice, amanece que no es poco. Amanece que no es poco. El salmista David en el Salmo 139, hablando de la grandeza, de la omnipresencia y omnipotencia de Dios, comenzaba hablando de espacios geográficos, decía, si subo al cielo, si desciendo a lo profundo de la tierra, me encuentro siempre con lo mismo, ¿qué es? Allí estás tú. Y sale del espacio geográfico y va hacia su interior y dice, aún no está la palabra en mi boca y me encuentro contigo porque ya la sabes toda. Pero nos lleva a algo importante también en el Salmo 139, paseándonos por todos estos aspectos, por el hecho de que nada sucedió en el vientre de mi madre que no haya estado escrito en el libro de Dios para que según así fuese yo sea lo que soy. Me olvido de lo importante. Y hacemos un alto ahí, un paréntesis, porque eso es de vital importancia, ¿sí? A veces nosotros nos miramos al espejo y renegamos de algunos rasgos que tenemos, ¿o no? Bueno, ¿qué dice el salmista David en el Salmo 139? No sucedió nada en el vientre de tu madre que no estuviese escrito allí. Es decir, tu rostro, tu cuerpo, es el mejor reflejo de la arquitectura de Dios. Es perfecto para vos, es perfecto para mí. Y si algo no te agrada, yo siempre digo, Dios conmigo ha sido demasiado bueno, y como no sabía dónde ponerlo, me lo puso en la nariz. Pero ha sido bueno. No pasó nada que Dios no lo hubiese determinado. Somos el diseño exclusivo y personal de Dios para con cada uno de nosotros. Volvemos, cerramos el paréntesis y volvemos. Y David nos llevaba al día a día. Y arranca diciendo, despierto. ¿Alguien recuerda cómo termina? Despierto y allí estás tú. Allí estás tú, el valor del día, el valor que tiene cada día. Nosotros a veces vivimos enfrascados en el pasado, en las cargas del pasado o en las alegrías del pasado, en los proyectos del futuro, que quizás hasta a veces los vemos como grandes potenciales frustraciones en el desarrollo de aquello que quiero llegar a alcanzar y cada vez me parece más inalcanzable, y me olvido de disfrutar lo que tengo, y es el hoy, y es el hoy. Y pasan los días, escuchamos a muchos que dicen, no vi crecer a mis hijos. ¿Cómo que no los viste si viviste con ellos? Pero nunca disfrutaste el día. Siempre estuviste enfocado en el mañana. ¿Y por qué? Porque no querés repetir el ayer. Querés ser distinto, algo mejor, una versión mejorada de la que viviste, y está fantástico,
porque es esa la dinámica de Dios. Dios no nos creó para repetir patrones, sino para que los patrones de nuestro contexto en el cual nosotros crecimos y nos desarrollamos, nosotros los potenciemos para algo mejor. Aun cuando Dios nos haya colocado, quizás decimos, ¿cómo puede ser que el Dios de amor y misericordia permitió que yo creciera en una familia como la que crecí? ¿Cómo puede ser? Y a mí me pasaba eso. Lo he contado varias veces aquí cuando he contado mi testimonio. A mí me pasaba esto. ¿Cómo puede ser que este Dios se llevó a mi papá? No lo entiendo. No puedo entenderlo. Pero lo único que sí a la luz de la palabra de Dios entiendo es que Dios no permitió nada en mi vida para repetir patrones, sino para superarlos. Y en el Salmo 127 habla de esta dinámica en el hogar y que debe ser también una dinámica personal. Porque habla que precisamente nosotros como hijos, porque todos somos hijos, más allá del contexto en el cual hayamos nacido, muchos en un hogar cristiano, otros no, tanto ni uno como el otro da garantía de buenos ejemplos a la luz del modelo de Dios, pero eso no es lo que importa, fue el modelo y el espacio ideal en el cual Dios te colocó para que crecieras y vivieras lo que viviste, porque Dios es un Dios soberano y tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Y en esa dinámica de Dios que nosotros crecimos, dice David en el Salmo 127, que es para que nosotros seamos mejores, porque dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Y las saetas, y lo hemos explicado en alguna vez que hemos estado acá con matrimonio, si mal no recuerdo. La saeta, ¿qué es? Una flecha. La saeta no es una flecha. ¿La flecha? Bien. Hay una que se recupera y otra que no. La flecha se utiliza para la lucha cercana, ¿no? Es buena puntería, veloz en espacios cortos. Esa se recupera. La saeta es aquella que cuando nosotros vemos, inclusive en la PlayStation, ahora con los juegos, ¿no? Cuando arrancan las batallas, se ponen los ejércitos antiguos y arrojan. Lo primero que arrojan son saetas. Y la saeta se arroja lo más lejos posible y la saeta no se recupera. Se aleja lo más lejos posible. Y dice, así son los hijos. Así son los hijos. Para superar el lugar desde donde son arrojados. Eso es un hijo. Es un hijo en un hogar, debe ser en tu hogar, en mi hogar, pero también en las manos de Dios. Él nos tira como saetas. No podemos llegar a ser mejor que Él, pero sí podemos superar a toda aquella experiencia de vida que nosotros tuvimos anteriormente. Si nos dejamos guiar por Él en el día tras día para llegar a donde Él quiere que llegue. Por eso el apóstol Pablo decía, yo tengo una lucha conmigo mismo, pero hay algo que en esa lucha decido todos los días. ¿Y qué era lo que decidía? Proseguir a la meta. Al premio del supremo llamamiento. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo, avanzo. Es una decisión del día a día. Decidir venir a las reuniones no va a transformar tu vida, no va a transformar tu interior, no te va a hacer ni más santo, ni más bueno, ni mejor creyente, ni nada por el estilo. Es una cuestión del día a día. ¿Qué haces con tu día? ¿Qué haces cuando te levantás? ¿Qué es lo primero que ves? Cuando lo primero que ves son tus deudas o tus proyectos, Dios está de lado porque no lo estás teniendo como el eje central de tu vida. David decía, despierto y allí estás tú. Y estás cuando tengo problemas, pero estás también cuando no los tengo. Y no dejas de estar aún cuando estoy en pecado, pero siempre estás ahí para llamarme la atención y reordenar mi vida. Despierto y allí estás. Es algo que para nosotros es tan común que nos olvidamos precisamente de disfrutarlo. ¿Cuánto hace que no disfrutas a Dios? Y comienza el Salmo 90, aun cuando el eje es el tiempo y son los días. Fíjense cómo comienza. Señor, tú nos has sido refugio.
de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Saben quién escribió este salmo? Este salmo no lo escribió un poeta. Es más, es recordado como historiador más que por poeta. Es recordado como estadista más que por historiador y poeta. Fue Moisés. Moisés escribe este salmo. Y Moisés escribe este salmo en la última etapa de su vida. Había muerto Aarón, María ya tenía la certeza de que no iba a poder entrar a la tierra prometida, a la cual él ansiaba tanto entrar, y Dios le había dicho que no. Simplemente la vas a ver, pero no vas a entrar. Pero aún así Moisés siguió día a día en relación con Dios. Y sabiendo que sus días estaban llegando a su fin, él le dice, y esto es interesante, porque lo interesante es a quién le dice esto. ¿A quién le escribe este salmo? Sé que hay muchos lectores de la Biblia. ¿A quién le escribe este salmo? Le escribe a una generación que no había visto el obrar poderoso de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo peca, Dios dice, ninguna de esta generación entrará en la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. El resto ninguno. Habían muerto todos. Moisés había visto partir quizás a grandes amigos y compañeros, pero había visto cómo Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios soberano, cumple lo que dice. Y estaba llegando el día del último que faltaba. Y el último que faltaba era él. Y Moisés no le escribe a sus amigos. Moisés no escribe hablando de viejas glorias, ¿te acordás lo que éramos? No. Moisés le habla a una nueva generación para recordarle lo que era ese Dios que los llevó hasta ese punto. Porque Moisés se despide de un pueblo en vísperas de que el pueblo conquiste la tierra prometida, de este lado del Jordán. Y llama a todos los jóvenes, a toda otra generación, no a los suyos. Y Dios nos hace entender ahí que la dinámica del tiempo, de los años, no nos da poder ni autoridad, sino que simplemente trae aparejado algún conocimiento, alguna sapiencia natural por el transcurso del tiempo, por decisiones acertadas y desacertadas, pero que aún así nosotros no tenemos autoridad alguna, Él sigue siendo el soberano. Y todo se trata de Dios, no se trata de nosotros. Y no les dice en ningún momento, ustedes tienen que hacer las cosas como las hemos hecho nosotros todo este tiempo. Y no, porque al mirar atrás se dio cuenta de que muchos habían quedado en el camino, que muchos habían sido los errores, inclusive los de él. Y lo sienta a los más jóvenes y les dice, Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Todavía no le cuenta la historia, pero les habla de Dios porque Él es el centro de la historia. Él nos ha cuidado a nosotros, que quedo yo como el último. Cuidó a sus abuelos, a sus bisabuelos. Dios preservó la vida de todos para que ustedes estén aquí. Y de la misma manera nosotros tenemos que mirar este día, el día que Dios nos da. Cuando miramos hacia atrás quizás nos encontramos con muchas cosas negativas o no, pero tanto una como otra forman parte de lo que hoy sos, pero no de lo que Dios quiere que seas. Esa es una decisión personal, en el día a día. Y de esa manera debemos nosotros enfocarnos. Él ha sido refugio, Él preservó tu vida, preservó mi vida. En medio de todas las circunstancias dolorosas o alegres que nos tocó vivir, preservó nuestra vida porque tiene un propósito para nosotros hoy, no mañana. Dios no tiene un propósito para vos mañana, lo tiene para vos hoy.
Dejemos de jugar con Dios, que Dios deje ser el Dios de la dieta. ¿Cuándo vas a empezar la dieta, Manuel? El lunes. El lunes. No solo le pasa a Emanuel, no se le nota más a Emanuel, pero bueno, nos pasa a todos, ¿o no? ¿Cuándo vamos a hacer? Y mañana. No, yo mañana arranco, ¿no? Sí, por mañana, déjame descansar un tiempo, mañana arranco. Yo, Señor, te prometo que a partir de... ¿Y quién sabe si va a estar mañana? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el lunes a Emanuel lo van a invitar a comer un asado? Y cuando haya asado de por medio, y lo pasamos al otro lunes, ¿no? Hoy si te invitan a comer un asado, sentite halagado, sos un rey. Y lo pasamos, y termina siendo el día que nunca llega. Yo siempre le decía a mi mamá cuando me decía, ordená la habitación, sí, ya la ordeno. ¿Y cuándo la vas a ordenar? Mañana. No, mañana, porque claro, me tenía así todo el día la veníamos pedaleando, entonces a la noche, y bueno, mañana, si ya me voy a acostar, ¿para que voy a tender la cama ahora para desarmarla? Hasta que empezó a decirme, dentro de todas las cosas que decía, primero me decía Eclesiastés 5:5, y después me decía, mañana es el día que nunca llega. Digo, ¿cómo que no va a llegar? Me acuesto, me levanto, es mañana. Sí, pero al otro día, cuando me preguntaba lo mismo, ¿cuál era mi respuesta? Mañana. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te confronta ante su palabra con lo que vos debés de hacer? Con lo que vos debés de hacer. Pero cuando hay alguna dificultad, ¿cómo nos gusta pensar en lo que debiera haber hecho el otro para que no sucediera esa situación? ¿O no? Le pasa algo a alguien, decimos, no, la verdad lo que tendría que haber hecho es esto. No estabas ni en la misma situación, en el mismo contexto, y no solo la otra persona, pero somos expertos en decir lo que otros tendrían que hacer, pero el Dios nos confronta con nosotros mismos. ¿Y nosotros qué hacemos con este día? Él ha sido refugio de generación en generación. Él ha preservado tu vida en medio de las dificultades o en medio de hogares fantásticos en los cuales creciste. No importa, pero Dios te preservó. Cada día, para que no te olvide que si estamos aquí, si podemos disfrutar este día, no es por decisión nuestra, sino es por decisión divina. Es Él el que lo regaló, nos lo regaló. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con este día? ¿Sabes? Cuando meditaba sobre esto pensaba en Constanza. Constanza es mi nieta. Ya ahora es tema de todos los mensajes. Como buen abuelo, va a cumplir su primer añito. Vamos a comprar un regalo, una muñeca que si le apretás habla, que le pones el chupete, se lo sacás, llora, todo. Un año cumplió. ¿Qué sabe la criatura con un año de todo y le querés enseñar? ¿Viste? Apretá acá, mirar, nada. Y claro, bueno, pasa y no, hay que guardarlo, porque mirá que esto no salió barato, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo. Entonces, ¿para qué se lo diste? ¿No es un juguete para que juegue? Y me dolió, y ayer me fui a despedir y vi la muñeca. Está toda rayada, con virome, y la miré, ¿pero para qué es? Para disfrutarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo se la das? La pregunta es, ¿qué es la vida para vos? ¿Por qué crees que Dios te dio este día? Si no es para que lo disfrutes. Ayer el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, cerrando el capítulo 11, les habla a los jóvenes y a los adolescentes y también a todos nosotros, que disfrutemos de la vida, que tome placer nuestro corazón en los días de nuestra juventud y de nuestra adolescencia. Simplemente nos recuerda algo, que el disfrute de cada día, Dios no lo limita, pero no lo utilicemos para hacer lo malo. Y termina diciendo, sin olvidarte, que por sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Y no es para darte miedo, sino para recordarte, para recordarme que si tenemos vida,
es simplemente por gracia de Dios. Y como decía el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber vivido conforme a los deseos de la carne. Vivamos diferentes, ¿para qué? Para que aquellos, decía también el apóstol, que andaban con ustedes en todas esas cosas raras, hoy se asombren de ver que ustedes no andan en lo mismo que ellos. Y no es para decirle que son diferentes ni mejores, sino simplemente para que vean que estamos disfrutando el día que Dios nos dio. Y lo estamos disfrutando con Él. Estamos enfocándonos en lo que Él tiene para nosotros. Estamos dejando de lado toda la carga que nosotros decidimos llevar sobre nuestros hombros. Porque, ¿sabés? La mayoría de tus enojos, en especial tus enojos, tus quejas, no fueron impuestas por Dios en tu corazón. Te las impusiste vos. Porque que Daniel no me haya saludado, ¿a quién le importó? A mí. ¿Y quién decidió que eso fuese una carga negativa? Y el que no me saludó fue Daniel. Pero ¿quién decidió que fuese negativo? Fui yo. ¿Quién decidió enfocarse en una persona en vez de enfocarse en lo que Dios en su gracia me regaló? Fui yo. Y pasa un día y pasa otro, y hoy no me saludó Daniel, mañana no me saluda Pedrito, perdón, cada vez se parece más al padre, por eso le digo Pedrito. No me saludó él, después pasó otro, y voy, ¿quién decide? Y soy yo el que va cargando. Y resulta que después le respondo mal y me pregunta, ¿y qué te pasó? No, y si vos, ¿a vos qué te pasa? Si sos vos el que no me saludás, capaz que ni se enteró. Y capaz que tenía un día como igual que el que tenía yo ese día que no me saludó. Porque si no me saludó, ¿por qué no me acerqué yo a saludarlo? Siempre estamos esperando. Y en esa espera dejamos de disfrutar que este es el día que hizo Dios. Me gozaré y me alegraré en Él. No busquemos justicias en los hombres. Porque los seres humanos, más allá de que tengan a Cristo en el corazón, somos seres humanos. No somos justos. No somos justos. Es verdad. Es cierto. La prueba está en cuando tenemos un hijo y compramos algo. ¿Quién sale más beneficiado? Mi hijo. Antes que otros. Es normal. Somos así. Pero Dios a todos nos trata por igual, nos da el mismo regalo para que nosotros lo administremos conforme a nuestra fe. Conforme a nuestra fe. Si tenés un corazón cargado por circunstancias que has vivido con hermanos, con personas de tu trabajo, con vecinos y demás, sentate a pensar, ¿quién decidió que eso fuese una carga? ¿Lo decidió Dios? En la Biblia no hay registro de eso. Pero sí que vos y yo decidimos que eso sean cargas que nos impidan avanzar. Por eso Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu carga sobre Él y Él te sustentará, dice un salmo. Y esa me encanta, porque no dice Él te va a quitar la carga y vas a salir contento. Dice que te va a sostener. Es decir, cuando vos llevas una carga, si alguien te la quita es más fácil. Y dice, no, deja la carga, porque la carga es tuya, no es mía. Yo te voy a sostener mientras vos empezás a hacerte cargo de tus propias cargas y las vas dejando. Yo te voy a sostener. Yo te voy a sostener. Yo te voy a enseñar a vivir el día a día. Pero primero tenés que comenzar a disfrutar, a reconocer el cuidado provisto por Dios. Que el cuidado provisto por Dios para tu vida no ha sido de este día, sino que ha sido de generación en generación. Y si quizás mirás para atrás y decís, pero yo soy el primer creyente en mi familia, bueno, Dios cuidó esas generaciones, preservándolas para que llegado el momento
de tu nacimiento, de tu crecimiento, de tu encuentro personal con Dios, pudieses disfrutarlo de una manera particular. No somos ni mejores ni peores. ¿Sabes? En cierta ocasión hablábamos con un grupo de muchachos, éramos muchachos, no ahora, ¿no? Y el debate era, ¿qué era mejor, haber nacido en una familia cristiana o no? Y nos decían los que no habían nacido en una familia cristiana, ustedes corren con ventaja, porque ustedes, y nosotros les respondíamos entre ellos yo, no, todo lo contrario, no hay cosa peor porque te terminás acostumbrando, es algo que termina siendo normal, entonces casi que no lo entendés. Cuesta más llegar a comprender que algo con lo que creciste, si estaba el debate, cuál tenía mayor ventaja o no, y en realidad ninguno de los dos tenemos ventaja. Tanto uno como el otro vivió en un contexto preparado por Dios, y era el contexto ideal para que nosotros creciéramos, y el tiempo en que conocimos a Dios era el tiempo especial de Dios, en el momento y lugar especial, para que nuestra vida fuese transformada. Y a partir de allí comienza un proceso, y el cuidado de Él fue eterno, de generación en generación. Y Él lo ha hecho, su cuidado, por su condición natural. Porque sigue diciendo que no lo ha hecho simplemente por un breve espacio de tiempo, sino que antes que naciesen los montes, antes que formases la tierra, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él todo esto lo venía pensando y planificando desde mucho tiempo atrás. Y de hecho, es interesante que coloca el tiempo para que nosotros podamos tomar una dimensión de lo especial que somos para Dios, pero no habla de tiempo específico en años. ¿Por qué? Porque nos está llevando a intentar entender un concepto que es fundamental y es el concepto de eternidad. Dios es eterno. Dios es un ser que habita la eternidad. Decía el profeta Isaías que Él es el santo y sublime, el que habita en las alturas, el eterno, Él es eterno. ¿Qué es eternidad? No tengo idea. Algunos han intentado explicarla como el tiempo donde no existe el tiempo. Y este es lo más cercano. Pero si no existe el tiempo, ¿cómo puedo medir lo que es la eternidad? Nos genera una nueva incógnita. Es que es precisamente la esencia del Dios eterno y soberano. Y en ese Dios eterno, o ese Dios eterno, le ha placido colocar eternidad en tu corazón y en mi corazón. Lo dice allí en Eclesiastés capítulo 3. Vos y yo somos seres eternos. Y en nuestra eternidad tenemos el privilegio de poder disfrutar el día a día. Y en ese día a día Dios se ha ido manifestando. Y fíjense lo importante que es para Dios el día. Gálatas 4:4 dice, llegado el día del cumplimiento del tiempo. Llegando cuando el año, el mes, no, llegando el día. Nació Jesús de una mujer. Cuando llegó el día, es el valor del día, el valor del momento, preparado, prefijado en la eternidad por Dios, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos comenzar a disfrutar un beneficio que anteriormente, antes de Cristo, la humanidad no tenía acceso. Y era el beneficio de acceder a la gracia de Dios para con todos nosotros. Esa gracia que hoy compartíamos con los chicos, que es una palabra que utilizamos mucho y explicamos poco, y que es muy simple. Gracia es algo que no se merece y no se pide. Eso es gracia. Y nosotros no merecemos el amor de Dios y no lo hemos pedido. Sin embargo, Dios nos ha amado y nos ha entregado, nos ha dado, sin pedirlo y sin merecerlo, a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que viniera a este mundo y muriendo en una cruz, abriese el camino para que nuestros días fueran distintos. Dice el apóstol Pedro, predicando el Evangelio, dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vengan a vuestras vidas. La 60 dice tiempos, la versión moderna de H.B. Pratt dice días, para que vengan días de refrigerio.
tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de disfrutar, días en los cuales poder disfrutar algo que no tenemos. Por eso el profeta Jeremías decía, Ezequiel, esto es la edad, ¿sí? Cuando se me mezclan. Capítulo 33, verso 3, eso seguro. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. La pregunta es, ¿conocer las cosas grandes y maravillosas que no conoces? Yo de las tres conozco dos. Es más, creo que muchos de las tres conocen dos y esperan la tercera. Esas cosas grandes y maravillosas que no conocemos, pero que cuando clamamos a Dios, arrepentido de nuestros pecados, conocemos, son cosas que en lo profundo de nuestro ser anhelamos y deseamos. La primera de ellas es paz. Pero es una paz genuina, una paz verdadera. No la paz de mis mañanas, que me levanto temprano cuando no hay, el resto no se levanta todavía, preparo mi mate, me pongo a leer, hay paz, no vuela una mosca. Hasta que alguien se despierta, y no sé si es en todos los hogares, pero se nota cuando ella se despierta, ¿o no? Se nota. Y vos estás ahí sentado y decís, se acabó el momento de lectura, ahora se levantó, se hacen notas. Veo que sucede en muchos hogares, ¿no? Bueno, no es esa la paz que Dios dice. No es la paz del silencio, del momento a solas que se termina cuando ella se levanta o los hijos se levantan, o a veces es al revés, ¿no? Que comienza el ruido, sino que es una paz que no conocemos y deseamos, es la paz con Dios. Es la paz de Juan 14, cuando Jesús le decía, mi paz te dejo, mi paz te doy, y yo no la doy como el mundo la da. No hace falta acuerdos para que tengas esta paz. No hace falta momentos, no hace falta circunstancias, simplemente hace falta que creas. Y cuando crees arrepentido, lo primero que recibes es paz. Es paz. Romanos 5:1, que dice, justificados, pues por la fe. ¿Qué es lo primero que nos da? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas atormentan tu mente y tu corazón? No creas que solo tú las conoces, no escapan del conocimiento de Dios. No escapan del conocimiento de Dios que te guardó quizás en medio de grandes dificultades todo este tiempo, porque tiene un propósito y espera que comiences a disfrutar este día. No mañana, sino este día. De tener un encuentro personal y tener paz con Dios. Pero lo segundo es perdón. Es perdón. Muchas veces necesitamos pedir perdón o sentirnos perdonados. En muchas ocasiones he podido ver cómo personas han partido o visto que otras han partido y no arreglaron sus cuentas y se quedaron con una carga profunda de no haber inclusive pedido perdón hasta por algo que no habían hecho, pero que sabían que iba a hacerle bien a la otra persona y a él también. Y se terminan quedando con una carga por falta de perdón. Pero también he visto a muchos que se han perdonado, yo también, pero con un perdón que es irreal. Es ese perdón donde yo te perdono, pero no me la volvés a hacer. No me la volvés a hacer. Y viene Daniel y me pidió $1.000. No vamos a decir 1.000 pesos, para 1.000 pesos no es nada, ¿no? Y se lo presté. Y resulta que Daniel no me lo pagó. Entonces un día decidí, lo perdono a Daniel, ¿sí? Supongamos que vos sos el que le prestaste, lo perdonaste a Daniel. Y Daniel llora y te dice, muchas gracias, querido, gracias por perdonarme, porque la verdad no tenía $1.000 ni dónde sacarlo. Y al otro día te golpean la puerta, la abrís y ¿quién es? Daniel. ¿Ya te lo hizo? No. Daniel. Y voy a decir, Daniel, ¿qué querés? ¿Y no tenés $1.000 que me presté? ¿Y qué hacés? Mirá, yo te quiero mucho, te perdoné ayer, pero... Y capaz que tiene 10.000. ¿Tenés 10.000? Ah, lástima, pues si no vamos a caer todo. Y capaz que tiene, pues decir, no, ya me la hizo una vez, dos, no.
pero ya le perdoné una. En realidad nunca perdonamos, porque nosotros no podemos perdonar, no sabemos perdonar. Porque el perdón es olvidar, el perdón es dejar de lado, y el único que puede perdonar es Dios. Y cuando Dios perdona, lo dice en su palabra, dice, nunca más me voy a acordar de todas las cosas malas que has hecho. Nunca las voy a tener presente porque las voy a alejar de mí como está lejos el este del oeste. Y si aún no podés entender y te parece que en algún momento se pueden encontrar, dice, bueno, los voy a enterrar en lo profundo del mar y no me voy a acordar nunca más de ellos. ¿Conocés ese perdón? La única manera de conocerlo es conociendo a Dios. Y lo tercero, que no conoces y deseamos, es una promesa segura. ¿Cuántas veces nos han fallado con promesas, no? ¿Y cuántas veces he fallado con promesas? Y siempre prometemos y bueno, alguna le prometemos, si terminás este año bien en la escuela te compro una bici, mirá esta que te gusta a vos. Terminó bien y fuimos y compramos una bici, pero no era la que le gustaba porque no nos alcanzó la plata. Cumplimos una promesa media. No sé si alguna vez te pasó. A mí me tocó pasarla. Y sí, la promesa y sí, pero bueno, no lo que uno quisiera. Y generamos frustraciones y nos frustramos a nosotros mismos. Pero el único que puede asegurarte una promesa es aquel que prometió en la puerta del huerto del Edén que de la mujer iba a venir alguien, iba a nacer alguien que iba a salvar la humanidad. Y por si alguien se olvidó, y de hecho se olvidó de lo que Dios le dijo a Adán y Eva allí en la puerta del Edén, 600 años antes de que volviera, se lo recordó una vez más, dándole detalles de cómo iba a ser su vida, y que el que iba a mandar iba a ser a su Hijo, iba a ser a Jesús. Y aquel que prometió en las puertas del Edén 600 años antes que naciera, cuando llegó el día, cumplió la promesa. Envió a su Hijo a este mundo a morir en una cruz, para que si vos y yo creemos en Él, no vayamos al infierno, sino que el cielo sea nuestro lugar eterno. Y lo cumplió. Y fue el mismo que dijo, yo voy a poner mi vida y la voy a volver a tomar, porque quiero que donde yo estoy ustedes también estén. ¿Quién mató a Jesús? Los religiosos. ¿Quién mató a Jesús? Nuestros hechos. ¿Saben que nadie mató a Jesús? Juan capítulo 10. Él dijo, yo he venido para poner mi vida. Y tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y se los voy a demostrar. No fue la lanza de un soldado romano. No fueron los clavos. Todo eso lo padeció, sí. Pero llegado el momento, en el día indicado, Él levantó los ojos al cielo y dijo, tetelestai, la deuda ha sido pagada. La deuda de tu pecado y de mi pecado fue pagada con su sangre. Y dice, habiendo dicho esto, entregó su espíritu. Lo hizo por nosotros, sí, por nuestros hechos, porque era la única manera de acercarnos a Él. Y al tercer día cumplió rápidamente lo que había prometido. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Qué sucedió al tercer día? Resucitó de entre los muertos. Y luego de 40 días ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre esperando la orden ¿para qué? Para que aquellos que creen en Él puedan estar junto a Él allí en los cielos por toda la eternidad. Es una promesa segura. Pasaron siglos, pero cumplió. No porque se olvidó, sino porque el día no había llegado. Cuando llegó el día, fue cumpliendo. Y llegará el día en el cual quizás tu vida se trunque, dejes de respirar y pases a la eternidad. Y el Dios de la Biblia dice que cuando pases a la eternidad, el Dios que determinó que todos muramos después de esto, vamos a pasar por el juicio.
Pero el juicio no del Dios cruel que dice te vas al infierno, no. El juicio donde las lágrimas de Dios van a ser el comienzo de tu gran angustia. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 3, verso 17 en adelante, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Pero el que no cree se condenó a sí mismo. Y las lágrimas de Jesús estarán basadas en tu rechazo a la oportunidad en los días en los cuales Dios te dijo, este es el día, este es el momento, donde podés arrepentirte y clamar a mí y conocer cosas grandes y maravillosas que no conoces. Y quizás decís, bueno, pero yo creo en Dios. A mi manera, pero creo en Dios. No hay maneras de creer en Dios. La única manera de creer en el Dios de la Biblia es como el Dios de la Biblia lo establece. Y es mirándonos como Dios nos ve, pecadores con que merecen un castigo. Mirando cómo Dios nos ama, cómo el Dios eterno y soberano prometió enviar a su Hijo a morir por tus pecados y los míos, y lo hizo, lo cumplió. Y arrepintiéndote de tus pecados, sintiendo pesar por tu condición y conmovido por el gran amor de Dios, si arrepentido clamás a Él diciéndole, Dios, reconozco que soy un pecador, perdóname, entra en mi corazón. No va a hacer más falta de nada, porque desde este instante, un nuevo día, una nueva vida comenzará en tu corazón. Conocerás la paz que no conoces, que es la paz de Dios. El perdón que no conoces porque es el perdón de Dios. Y vas a descansar en la promesa más segura, que es que al cielo no van ni los buenos ni los religiosos, sino que al cielo van los malos. Pero van los malos que reconociendo su maldad, le piden a Dios perdón por sus pecados. Por eso Dios dice, yo no te condeno, sigo siendo el Dios de amor. Pero en el amor hay implícita justicia. Yo no vine a condenar, no te condeno, no te condenes por no creer en Dios, de la única manera en que debes creer, que es la manera de Dios. Que este sea el momento en que te mires como Dios te mira, disfrutes como Dios te ama y arrepentidos clames a Él por perdón. Y aquellos que somos sus hijos, que comencemos a disfrutar que este es el día que hizo Dios. Es no mañana, no pasado. Y que aún en medio de las dificultades, de las frustraciones, de los enojos, Él está dispuesto con sus manos extendidas para que nosotros descarguemos sobre Él nuestra carga y de esa manera podamos continuar